Continuamos con la información en Canale. Política y economía van de la mano en la Argentina, sobre todo en este periodo preelectoral. Estamos a muy pocos días de una segunda vuelta que se va a llevar a cabo el 19 de noviembre. Y la verdad es que ha sido todo tan dinámico en materia política que casi ni nos acordamos de lo que pasó el último domingo, en donde hubo un resultado electoral para muchos sorprendente. Sergio Massa es el que se impuso en las elecciones y por una diferencia sustancial que absolutamente nadie preveía. Casi 7 puntos de diferencia sobre Javier Milei, y también fue muy sorpresiva la mala performance de Juntos por el Cambio. Pero a su vez en las últimas horas Juntos por el Cambio, por lo menos una parte de esa agrupación, la que ha producido las novedades y las sorpresas políticas que pueden cambiar el escenario de cara al 19 de noviembre. Quiero saludar a Facundo Mordassini. Facundo es politólogo y director de la consultora CIGP. Facundo, un saludo cordial, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Facundo, ¿en qué marco ponés esta novedad política que arroja, primero, un encuentro para muchos sorpresivos en la casa de Mauricio Macri entre Macri, Milei y Patricia Bullrich y la decisión posterior? Bueno, creo que hay una reconfiguración de fuerzas en este momento. Se está dando que la oposición está cambiando, se está estructurando después de los resultados electorales. Y bueno, y me parece que esa reconfiguración, esa nueva estructura se está dando también en base a aclarar ideológicamente lo que es cada uno, ¿no? Entonces, se está estructurando, por un lado, Milei, Macri y Bullrich, que es una posición más radicalizada en este momento del espectro político. Por otro lado, estamos viendo que lo que queda de Juntos por el Cambio, vamos a ver más adelante cómo se llama, es una posición más de centro-derecha, y por el otro lado, la izquierda o centro-izquierda con el peronismo. Facundo, ¿en qué escenario político nos pone esto de cara a las elecciones? Bueno, es un escenario incierto todavía. Nosotros estamos recién comenzando a medir para ver qué números podemos tener para el balotaje, pero por más hay algunas voces que dicen que Massa ya ganó el balotaje. Yo no creo que sea así. Creo que todavía hay que ver qué es lo que va a pasar, pero sí esta forma desprolija que está sucediendo todo, estas peleas internas que han salido al exterior y estas traiciones, pueden darle ventaja a Massa, ¿no? O sea, desdibuja mucho a Milei y desdibuja mucho a la oposición. Facundo, permitime por favor incorporar también a la conversación a Diego Corbalán, que es analista político también, para tener distintas definiciones y distintas miradas entre ambos de lo que va a ser una situación realmente delicada para la institucionalidad de la República Argentina. Diego, buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien, Diego. ¿Implosiona lo que era la fuerza teórica de mayor oposición que había hasta ahora? ¿Crees que se va a una reconfiguración o vuela todo por los aires y a partir de ahora es la oposición contra Sergio Massa y el kirchnerismo y después vemos? Y yo creo que hay una reconfiguración. Lo de la implosión habrá que verlo porque si uno se queda viendo el fenómeno desde el punto de vista de lo dirigencial, bueno, al fin de cuentas hay hasta cuestiones personales entre los dirigentes. Y yo creo que lo que hay que ver es lo que hay detrás del fenómeno de esta crisis política, que es una demanda social. Entonces digo, independientemente de los reacomodamientos políticos, dirigenciales, de las eventuales alianzas o reformulación de alianzas, lo que tenemos es un electorado que se ha quedado sin candidatos como fueron presentados desde el principio. Entonces, creo que lo que hay que hacer es precisamente un poco lo que charlaban recién, recalcular la indagación social para ver qué demandas hay y qué candidatos disponibles hay. Y lo que pasa es que son tiempos tan vertiginosos, con los tiempos tan acotados, que los márgenes se reducen de tal modo que es bastante difícil poder entender que esto pueda reacomodarse en tan poco tiempo. Pero yo no le quitaría a la espectacularidad de todo lo que estamos viendo, no le quitaría el beneficio de la duda sobre que esto finalmente, habiendo una demanda social tan importante, finalmente la política encuentre cierta ofrenda por un electorado cautivo, porque se trata de eso. Aquí hay un electorado cautivo que es, por un lado, el del Milei derrotado y el de Patricia Bullrich derrotado. ¿Cómo juntar a esos dos espacios? Bueno, en esta semana tendrá que estar la pericia de los dirigentes para poder lograrlo. Yo tiendo a entender que el factor aglutinador de esto tiene nombre y apellido y va a ser Mauricio Macri. Entiendo que a partir de su aparición pública, que está todavía bastante calculada, por lo menos se calculó que no tiene que ser ahora el momento,
creo que la aparición de Macri, lo que diga, puede llegar a realinear estos clivajes, por un lado, de lo que podemos entender como los libertarios y los cambienistas, ¿no? Facundo, tomándome de este último punto que menciona Diego, Mauricio Macri obra como un factor ante lo que él cree que puede ser una instancia de que Sergio Massa mantenga en principio 4 años más en el poder del kirchnerismo, pero que el periodo sea muchísimo más largo, y eso es lo que él personalmente teme o no quiere, o lo hace para recuperar la centralidad propia que ha sido perdida. Creo que es un poco de ambos. O sea, por un lugar tenemos que esta nueva coalición que formó va a buscar vencer justamente al peronismo y al kirchnerismo, ¿no? Porque por lo menos hasta ahora lo están enmarcando discursivamente por ese lado. Ese es el encuadre. Pero también por lo desprolijo que fue todo, por todas las peleas como están saliendo al exterior, las acusaciones que hay entre los distintos candidatos, entre los distintos dirigentes y cómo lo señalan a Macri, también debe haber una búsqueda interna de la nueva construcción de poder y de tener un peso propio más fuerte de lo que venía teniendo, que estaba siendo corrido un poco por las figuras particularmente desde el PRO, ¿no? Diego, déjame abundar un poquito más sobre tu definición cuando yo te pregunté si Juntos por el Cambio eventualmente podría implosionar. Hoy tuve oportunidad de hablar con Eduardo Amadeo, y Eduardo Amadeo me decía, bueno, no nos une el amor, nos une el espanto. Eso es lo que han hecho. Y en base a eso se han ido manifestando cada uno de los sectores. Da la sensación que empiezan a aparecer cosas que estaban de antes y que solamente se mantenían para tratar de ganar una elección. Da toda la sensación de que será muy difícil recomponer Juntos por el Cambio e incluso recomponer en el formato que conocimos el PRO siquiera. Sí, va a ser difícil. Pero si el espanto es lo suficientemente contundente, pienso que detrás de Milei puede estructurarse una oposición, incluso armada a último momento. Insisto, acá hay que ver qué es lo que la demanda social está aceptando como una opción de emergencia incluso. A mí me parece que lo que yo decía antes, que la aparición de Macri va a ser fundamental, creo que va a ser fundamental que haya Macri, que haya un programa en común entre lo que son estos socios ad hoc que surgen en esta alianza espontánea. Y yo creo que otra clave también va a ser la de finalmente los nombres y apellidos que aporte el PRO o todos aquellos que no son parte de la Libertad Avanza y que eventualmente pueden llegar a ser integrantes de un eventual gabinete de Javier Milei. Creo que va a haber que ser en ese sentido. La oposición va a tener que ser lo suficientemente contundente para no despejar, para despejar todo tipo de dudas, que no haya de parte del electorado cuestiones que queden, cabos que queden sueltos. Insisto, los tiempos son muy breves, va a terminar siendo una suerte de alianza ad hoc, porque desde el punto de vista legal, la inscripción de la fuerza que va a competir con Unión por la Patria es la Libertad Avanza, pero bueno, acá tiene que haber pericia política. Son tiempos de guerra política para la oposición. Si se mueve bien, puede llegar a recuperar posiciones. Si da un paso en falso, ahí sí, creo y coincido con la pregunta inicial que me hacía Pepe, me parece que se derrumba todo, ¿no? Facundo, hemos analizado en la previa mucho que el verdadero factor que iba a definir muchas cosas en la política, las reformas que se necesitaba y demás, y que era uno de los puntos flojos de Javier Milei, era el Congreso. Buena parte de la gobernabilidad se va a dirimir en el Congreso, que va a tener una nueva composición. Milei crece exponencialmente, pero no le alcanza ni por casualidad en función de lo que tenía, y Juntos por el Cambio, a partir de la mala elección que ha hecho, eventualmente puede perder algunos legisladores. Pero esta situación interna que se vive en Juntos por el Cambio, ¿no atomiza el poder de esa agrupación como para hacer de soporte con Javier Milei? Sí, lo que pasa es que hay que ver la reconfiguración final, en un caso de que Milei sea elegido presidente, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se van a tener esas alianzas? Porque Milei presidente vas a tener dos oposiciones muy fuertes y hay que ver si Juntos por el Cambio, o lo que quede de Juntos por el Cambio, cuál va a ser su papel, porque el papel preponderante como oposición lo va a tener el peronismo. Entonces, ahí hay que ver quiénes migran hacia el lado libertario, hacia el lado de la presidencia, si es que han ganado, y quiénes quedan por el otro lado en lo que es Juntos por el Cambio y el rol que van a participar. Puede haber que haya alianzas en común y demás,
también ideológicamente se supone que son muy distintos. Pero bueno, las coaliciones suelen ser amplias muchas veces. Sucedió con Juntos por el Cambio, sucede ahora con Unión por la Patria, y hay que ver cómo se va moviendo y definiendo. Diego, anoche vi la entrevista en A Dos Voces, el programa de Bonelli y Alfano, en Todo Noticias, donde la producción pudo juntar a Bullrich y a Milei. Y había una respuesta que era recurrente. Bueno, pero ¿cómo van a hacer con este tema donde tenían tantas diferencias o con aquel otro? Y ambos respondían, eso es una segunda parte. Ahora no es esto lo urgente es mantenernos unidos para poder derrotar en todo caso al kirchnerismo. Pero digo, hay cosas que son muy concretas. Dolarización no tiene matices. Dolarización es dolarización y no estaba de acuerdo Juntos con el Cambio por eso. Con eso, de hecho, por eso tomaron el programa del doctor Melconian. Punto uno. Punto dos, dinamitar el Banco Central no tiene eufemismos, es dinamitar el Banco Central. ¿Cómo pueden compatibilizarse eventualmente puntos de vista pero tan drásticamente diferentes? Bueno, yo creo que el propio Milei casi intuitivamente lo empezó a hacer en la campaña, cuando empieza a hablar de una dolarización dentro de algunos años, empieza a hablar de la canasta de moneda, habla del Banco Central como de desaparición también dentro de algunos años. Yo creo que él mismo empezó a serenar un poco las posturas radicalizadas, con lo cual te diría que encontrar puntos en común, puntos de diálogo y de acuerdo, no sería tan difícil porque las posturas de Milei, en tanto y en cuanto él mismo empezó a arriar alguna de esas banderas para poner la media asta, yo creo que no sería un problema. De hecho, semánticamente la escuché hace algunas horas a Diana Mondino, del Espacio de la Libertad Avanza, diciendo que, bueno, diciendo algo que es cierto, que de hecho en la Argentina hay una dolarización de hecho de los ahorros de los argentinos. El tema del Banco Central, creo que los dos espacios tienen como un acuerdo que hay que reducir la emisión de moneda a cero, con lo cual allí en todo caso quedará para una discusión de segundo plano, de segundo tiempo, una vez reducida la emisión monetaria, qué hay que hacer con esa entidad. Yo creo que, insisto, si es una alianza que se plantea para la emergencia, para un primer tramo de un gobierno, digamos, desde el 10 de diciembre a las elecciones de medio término dentro de 2 años, supongo que no va a ser un problema. Me parece que el espanto es un gran aglutinador y después hay que amalgamar ideas, posiciones encontradas. Tenemos experiencias en la Argentina de alianzas por el espanto que terminaron mal, la mismísima alianza, ¿no? La del 99. Pero bueno, entiendo también que las diferencias ideológicas de cambiemitas y libertarios, o el PRO y de la Libertad Avanza, no sé si son diferencias ideológicas tan marcadas, más allá de algunos planteos filosóficos que lo plantea Milei. Hay puntos para dialogar. No sé si dan los tiempos para ponerse de acuerdo, sinceramente. Facundo, estamos poniendo mucho la mirada en Juntos por el Cambio y todo el proceso que se ha desatado, y está bien que lo hagamos, porque la verdad ha sido una realidad dinámica muy fuerte que prácticamente nos ha hecho olvidar que las elecciones fueron hace horas prácticamente, que fueron el mismísimo domingo. Pero no estamos poniendo la mirada en La Libertad Avanza. Y hay algunas versiones que indican que por primera vez empieza a haber cuestionamientos de la mesa chica, cuestionamientos internos al intocable hasta ese momento líder, a Javier Milei. Contame qué visión tenés de esto. Bueno, creo que por un lado puede ser un problema para ellos desde el aspecto que, como decía antes Diego, están moderando su discurso y hay un segmento de sus electores que estaban interesados del primer discurso que tenía, de las propuestas que decía, de los modos que tenía. Entonces, eso puede impactar en algún grupo del electorado. Por otro lado, bueno, va a tener que ver, como decían también, cómo va a poder ampliar y llegar en tan poco tiempo a lograr obtener y incluir gente. Y por el lado de los dirigentes o de las personas que integran el espacio de La Libertad Avanza, bueno, si llega Macri a esta coalición con distintos personajes, con distintos dirigentes, tiene que haber una negociación de cargos, de lugares y demás. Y eso significa que gente que ya estaba en el espacio va a perder esos lugares. Y también choca con el mensaje de la casta y con ese mensaje de outsider de salir de la política. Entonces hay distintas divergencias que les pueden llegar a traer problemas tanto con el electorado propio como con la dirigencia propia. Bueno, Facundo, este es un punto interesante, porque a lo mejor entonces
esa mecánica de unidad con Juntos por el Cambio o con una parte de ellos le puede llegar a traer funcionarios, especialmente de tercera y de cuarta línea, que no estaba pudiendo completar la Libertad Avanza. No tenía gente suficiente como para hacer todo el andamiaje que se necesita del Estado. Eso tal vez se lo pueda aportar Juntos por el Cambio y los sectores que decidan, o los sectores que decidan acompañar la postura de Macri y de Patricia Bullrich. Pero, Diego, otra cosa es cuando discutís los cargos principales. Por ejemplo, mencionaste a Diana Mondino. Ayer en el reportaje habló muy bien de la política exterior de Mauricio Macri y reivindicó la tarea de que fue entonces el canciller. Allí a lo mejor tenemos un movimiento distinto, o da también para todos. Bueno, yo ayer, en ese pasaje prácticamente le faltó decir el nombre de Forí, ¿no? El apellido de Forí. Así que sí, yo creo que, insisto, ideológicamente la Libertad Avanza y el PRO, ya no hablemos de Juntos por el Cambio, tienen proximidades ideológicas sorprendentes para aquel que por ahí no entiende un poco cómo dos partidos políticos que fueron en posturas distintas y con listas distintas no llegaron a un acuerdo. Pero habrá que ver la dinámica, la precipitación de estos tiempos, la falta de tiempo para ponerse de acuerdo. Habrá que ver cómo permite esta intranquilidad poder llegar a una alianza. El aporte de nombres para mí, insisto, va a ser clave. Yo creo que va a tener que llegar, no le veo margen a Milei para que llegue al balotaje sin mostrar a quiénes van a ser sus acompañantes, hombres y mujeres que eventualmente lo acompañen, porque creo que esa va a ser la directriz que va a tener el votante que ha quedado huérfano de Juntos por el Cambio a la hora de tener que ir a votar a Javier Milei. La idea del Javier Milei, el León en el Movistar Arena, haciéndose cierre por momentos virulentos desde el punto de vista discursivo y en algunas, y en algunos comportamientos, la idea de esa radicalización de la política e ir por el enemigo, si pregona eso en la campaña para la segunda vuelta Javier Milei, no va a sumar a los votantes de Patricia Bullrich. Si en cambio ese escenario vacío con Milei solo lo llena con un conjunto de dirigentes como fruto del acuerdo político, no sé si con Macri en el escenario, pero sí con las caras visibles que representen, que le den el indicativo al electorado que esa es una alianza de Juntos por el Cambio o del PRO con la Libertad Avanza, creo que ahí Milei tiene un potencial interesante. A ver, hay que mostrar una pericia que yo no vi hasta ahora a los dirigentes para poder lograr semejante acuerdo. Hay que tener equipos profesionales, hiperprofesionales, tanto en la comunicación política como en la estrategia. Yo no he visto hasta ahora, ni en el campamento libertario, ni en el Camemita, la eficiencia que sí tuvo, por ejemplo, el entorno de Sergio Massa para dar vuelta a una elección de manera sorpresiva. Así que está por verse. Los recursos supongo que están, y en los económicos, digo. Faltaría ver el capital humano, que yo entiendo que habiendo recursos económicos se los puede conseguir. Facundo, no digo que sea este el concepto de ustedes, porque claramente sé que no lo es. Tampoco es el mío, pero fíjense que hemos estado manteniendo una conversación de varios minutos en donde estamos suponiendo que literalmente aquellos que votaron a Patricia Bullrich van a ir casi directamente a votar una nueva coalición. Y esto no es así, nadie arrea a la gente tiene que hacerse a la idea de que a lo mejor va a votar otra cosa. A lo mejor hay gente que no lo conforma este tipo de cuestiones porque votaron precisamente otra cosa en las dos partes. Y además tenemos un factor definitivo, el hartazgo en términos generales con la política y que además el gobierno no mueve un dedo para cambiar el feriado que viene después de esto. Una maniobra que hubiera bendecido Pedro Sánchez en España, por ejemplo, después de la última elección. Facundo, contame si te parece que vamos a estar a lo mejor ante la concurrencia a votar más baja de la historia. Bueno, si el feriado se mantiene, no sé si más baja de la historia, pero va a haber un menor grado de concurrencia y también va a haber mucha gente que anule el voto o vote en blanco, ¿no? Porque aparte, desde la dirigencia opositora, desde Juntos por el Cambio, están alentando eso, aunque después por ahí, desde las estructuras del radicalismo y demás, no alienten eso, sino que por ahí hasta funcionen como una maquinaria para Sergio Massa. Pero bueno, también es una realidad que el voto no fluctúa tan linealmente. No va a ir todo el voto de Juntos
porque votaron a Patricia Bullrich, va a pasar directamente a Milei porque está ahora Macri. Hay que ver qué le ofrecen discursivamente y también hay que ver qué le pesa más, si le pesa más el anti-kirchnerismo o le pesa más las ideas radicalizadas de Milei. Tienen este periodo de tiempo para ir viendo cómo se van manejando discursivamente. Y además también puede pasar que si se modera demasiado, sea incongruente. Entonces, bueno, están ante un problema. Es interesante, Diego. Facundo está hablando del análisis de un voto que sería sumamente sofisticado para una sociedad que además tiene niveles de pobreza altísimos, niveles de indigencia y que tiene un montón de preocupaciones que no parecen estar en las prioridades de este panorama planteado por las dos fuerzas para tratar de que uno de los dos no llegue al poder. Diego, es llamativo porque nadie está hablando de las urgencias de la gente. No, la verdad que no, y lamentablemente. Y sin embargo, yo creo que a la ciudadanía hay que invitarla también a una fuerte reflexión, porque yo vengo pensando esto desde antes incluso de los resultados de la campaña, ¿no? De la campaña para la PASO y para la primera vuelta. Yo pensaría esto, a ver qué les parece. Si en la Argentina se tuerce el voto porque los intendentes ya reparten las boletas cortadas, tenemos una ciudadanía que no está demasiado involucrada, que no sé si es que no tiene herramientas, no sé si no le importa la política, la verdad que no lo podría dimensionar. Y digo, y si una elección va a tener baja participación porque la gente se fue de vacaciones, bueno, entonces después no nos quejemos. Nosotros caemos muy duro contra la dirigencia, una dirigencia mediocre, mezquina, en algunos casos dirigencia corrupta. Ahora, creo que acá tenemos parte de la explicación de los problemas de la Argentina. Creo que si esto es así como señalan ustedes, y yo tengo también el mismo temor, de que puede haber una baja participación o puede bajar la participación porque hay un feriado largo, bueno, creo que ya es un problema de ciudadanía y no de dirigentes, ¿no? Me parece que la gran contención que tiene toda dirigencia en democracia es el voto popular. Si nosotros no sabemos ejercer el voto popular, y bueno, me parece que a la hora de cargar las tintas contra la política, contra la dirigencia política, la ciudadanía tendría que reflexionar primero sobre su propia actitud antes que la actitud de aquel que está gobernando, Y un ¿no? dato que no es menor, ustedes como politólogos y como analista político lo saben porque están formados en eso a pesar de su juventud. Yo que estoy a punto de cumplir 68 años sé exactamente lo que costó la llegada de la democracia. Sé exactamente lo que costó la llegada de la democracia desde que yo era un pibito, un adolescente y trabajaba de cadete y andaba en las calles y me estallaban bombas y había secuestros cada dos pasos. La sangre que costó, la violencia que costó, el sacrificio que costó a los argentinos llegar a la democracia, si uno realmente lo hubiera vivido, lo hubiera estudiado, lo hubiera sabido debidamente, no se abstendría de votar. Iría a cumplir con votar porque las cosas se arreglan así, votando, por más que muchas veces sean decepcionados. Ustedes son jóvenes y lo entienden porque estudiaron, porque están preparados para eso y yo porque lo viví. Pero hay mucha gente que no lo da por sentado, que es una cosa que llegó, está ahí hace 40 años y la verdad es que está bien. Y la verdad es que no es así, es mucho más complejo el asunto. Bueno, fíjate vos que conocés tanto y hablás tanto de lo que significa la Argentina en el contexto internacional. El fenómeno de la Segunda Guerra en Europa, ¿no? Cuando se empezó a perder la percepción generacionalmente de lo que fue el hambre y los padecimientos, bueno, ahí es donde tiene que trabajar el sistema educativo, donde el Estado tiene que estar permanentemente anclando la educación del presente con cuestiones que pasaron en el pasado y que marcan a una sociedad para siempre. Yo creo que acá en la Argentina también estamos transitando un fenómeno a nivel social de una educación cada vez más, desde mi punto de vista, una educación cada vez de peor calidad, en donde los conocimientos cada vez se van ayornando más en función de un presente sin pensar en lo que ha pasado y sin diseñar el concepto de ciudadanía para el futuro. Yo que trabajo habitualmente con el análisis de la conversación social en redes sociales, hoy la educación argentina no tiene como centralidad la idea de que los chicos que se están sentando en una aula a recibir contenido son generaciones del mundo digital. Entonces, ¿dónde está trabajando la educación en formar gente para el futuro con el pasado presente? Entonces yo digo, cuando nosotros tenemos presentes en la historia argentina el rol que cumplió Sarmiento y la educación pública,
Bueno, no es casual eso, porque Sarmiento le dio a lo que sería en ese momento la Argentina del futuro la formación de gente preparada para hacer frente a su futuro. La pregunta es hoy, ¿estamos formando gente en la Argentina para el futuro que viene con la mirada en el pasado? Bueno, la generación del 80, la del siglo XIX en la Argentina, con todas las cosas malas que pudo haber tenido, creo que forjó mucho de lo que vino después y a la cual se le debe cierto reconocimiento, que no es casual que el propio Milei lo traiga hoy al presente en una discusión filosófica en medio de una campaña política. Bueno, mis productores me están retando porque dicen que esto está interesantísimo, pero que se está haciendo muy largo para los tiempos televisivos, y tienen razón, pero yo necesito, con la piedad de mis productores, necesito hacer una pregunta más, un detalle más y una pregunta muy cortita. El detalle es respecto a lo que mencionaba Diego. Lo mismo pasa en España. Yo noté a los jóvenes muy enojados y desinteresados de ir a votar, porque, entre otras cosas, no parecen haber estudiado, no parecen saber, o sus hogares no le han transmitido lo que costó la democracia después de 40 años de franquismo y las cosas que pasaron después de la guerra civil y 40 años de franquismo. Da la sensación que a esas generaciones no les toca. Están enojados y tienen razón, pero denostan la política y hablan mal de los dirigentes y un montón de cosas. Y posiblemente tengan razón, pero sus padres y sus abuelos han luchado mucho para que haya un sistema democrático que ellos dan por sentado que tienen ese derecho. Y para Facundo, una última pregunta, muy cortita. Sí. ¿Imaginás a Massa en el sillón más grande de la casa con pochoclo delante de una televisión de 100 pulgadas, mirando cómo se matan en Juntos por el Cambio y cómo hacen para unirse con pegamento con Milei? No solo lo veo, se lo recomendaría. Recomendaría que se queden todos quietos en este momento, que dejen que se erosionen solos y después que continúe con el mismo discurso que mantenía y ver qué aparece del otro lado y ahí ver si hay que calibrar o no. Ambos, Facundo y Diego, gracias por el tiempo. No, gracias. Y ustedes los voy a hacer responsables ahora cuando me reten mis productores. Chao. No hay problema, no hay problema. Seguimos informando en Canal.